Donald Trump está en pánico total tras la muerte repentina de Lindsey Graham. Y lo más inquietante de todo esto es que Trump fue la última persona en hablar con él, apenas minutos antes de que muriera. Y solo para dejar ese punto claro, las autoridades fueron llamadas a su casa respondiendo a reportes iniciales de un paro cardíaco. Otra vez, su oficina dice que fue una enfermedad breve y repentina. ¿Tiene más detalles? Yo pensaría que sí, porque cuando hablé con él pudo haber sido, ya sabe, minutos antes, basándome en, ya sabe, el hecho de que me enteré de la llamada no sé a qué hora fue. Así que fue poco antes, pero tuvo que ser algo así, algo rápido, porque él, aparte de estar cansado, estaba bien. Así que tuvo que ser algo así, algo que fuera un final rápido. Y tal vez esa no sea la peor forma de irse. Eso que acaban de escuchar lo confirmó el propio Donald Trump al llamar en vivo al programa Meet the Press. Y este momento se vuelve todavía más inquietante si lo ponemos en contexto con esta publicación de Instagram, donde se ve a Graham como blanco directo de carteles amenazantes, apuntando literalmente hacia su cabeza, apenas días antes de su muerte durante las protestas en el funeral del Ayatolá. Trump negoció una especie de memorando de entendimiento de 10 años, donde Estados Unidos le da a Israel un apoyo muy valioso. Ahora, cuando yo negocié esto, dije, está bien, esto es lo que necesitamos, no necesitamos más. Él me decía, sí, sí necesitan. Yo le decía, Lindsey, no necesitamos más. Y él me respondía, no, voy a pasar por encima de ti directamente al Senado, porque creo que necesitan más en defensa antimisiles o lo que sea. Está bien. Y creo que una o dos veces se salió con la suya. Y aquí es donde entra Netanyahu, apareciendo en medios afines al régimen para hablar exclusivamente sobre Graham. Kash Patel, director del FBI, aseguró que la agencia está destinando recursos considerables para asistir en la investigación de la muerte de Graham. Las autoridades fueron llamadas a su residencia respondiendo inicialmente a un reporte de paro cardíaco, aunque su oficina lo describió simplemente como una enfermedad breve y repentina. Fíjense, queridos amigos, en el patrón que se repite constantemente en el testimonio de Netanyahu. No habla de la amistad ni de los valores compartidos, ni de ningún tipo de vínculo personal genuino. Habla exclusivamente de dinero, de cuánto insistía Graham en enviarle más fondos de los contribuyentes estadounidenses a Israel, incluso por encima de la voluntad del propio Netanyahu. Y cierra calificando esa insistencia como el ejemplo máximo de patriotismo. Teníamos una actitud un poco distinta, pero nos llevábamos bien en eso. Básicamente estábamos de acuerdo en casi todo. Donde él se estaba volviendo realmente fuerte era en el Save America Act. Ahí sí estaba muy comprometido y creo que iba a estar muy firme también en el tema del filibuster. Él estaba en contra de terminar con el filibuster y creo que lo hacía porque decía que viene el presupuesto y viene el techo de la deuda y los demócratas, bueno, están enloquecidos en muchos sentidos y no van a poder lograrlo. Así que él se estaba sumando, creo, a la idea de terminar con el filibuster. Pero antes de eso, era un defensor muy fuerte del Save America Act. Y de eso fue que me llamó anoche. O sea, piénselo. Hablé con él justo cuando ya había aterrizado. Probablemente estaba en su casa. No sé exactamente dónde estaba, pero hablé con él. Y después recibí una llamada unas horas más tarde, ya tarde en la noche, a las 2 de la mañana en realidad. Pero se enteraron como a las 8 sobre su problema. Pero tuvo que ser algo muy rápido porque él estaba bien. Fuera de estar cansado, estaba bien. Después Donald Trump llamó a CNN y ahí el periodista Jake Tapper intentó llevar la conversación hacia un tema mucho más urgente, la guerra con Irán, que había vuelto a escalar después de que Estados Unidos atacara nuevamente y que Irán respondiera golpeando varias bases militares estadounidenses. Y la respuesta de Trump fue evadir por completo el tema, escudándose en el respeto hacia Graham para no hablar absolutamente nada sobre el estado real del estrecho de Hormuz. Y aquí está lo más revelador de toda esta entrevista. Tapper insistió señalando que el pueblo estadounidense está asustado, confundido y necesita saber qué está pasando realmente con esta guerra que no termina nunca.
preguntó directamente si el estrecho de Hormuz estaba cerrado, tal como Irán lo había declarado, y como los propios datos del tráfico marítimo lo confirmaban. Y la respuesta de Donald Trump fue simplemente decir que en lo que a él respecta está abierto y pedirle a Taper que no hable más del tema. Amigos, es exactamente el mismo patrón que vimos durante la pandemia. Si no lo mencionas, el problema no existe. Y como verán más adelante en este video, el propio Comando Central de los Estados Unidos salió después a repetir, casi palabra por palabra, esa misma narrativa de que el estrecho está abierto. Ahora, presten atención a lo que Trump considera el verdadero legado de Lindsey Graham. Fíjense en el detalle. En medio de todo lo que se supone debería ser un homenaje sincero a un senador que acaba de fallecer, Trump termina hablando principalmente sobre cómo Graham iba a ayudarlo a eliminar el filibuster y a aprobar el Safe America Act, esa misma ley de supresión de votantes que hemos estado documentando en varios videos anteriores. Incluso llegó a decir textualmente que la muerte de Graham representa un gran golpe para esa agenda política, no para su familia, no para el país, sino para su propia legislación. Y hay otro detalle que no podemos dejar pasar. Mientras hablaba con Taper, la voz de Trump sonaba visiblemente débil, casi enferma. Y resulta curioso que, según Trump mismo, Graham no sonaba así antes de morir. Trump insiste en describirlo como alguien completamente sano hasta el último momento, mientras que él mismo suena cada vez más deteriorado en cada aparición pública reciente. Cuando Taper le dijo que quería mantener a CNN en un camino normal, Trump respondió simplemente que sí, así es, en un tono casi resignado, muy distinto al tono agresivo que suele usar en redes sociales contra los mismos medios que ataca constantemente. Llevo 6 meses diciendo esto, ataquen a Irán. Tienen campos petroleros a la intemperie, tienen el cuartel general de la Guardia Revolucionaria, se puede ver desde el espacio. Bórrenlo del mapa. Donald J. Trump no es Barack Obama. Él los respalda a ustedes. Y a los ayatolás les digo, tienen que entender que si siguen aniquilando a su propia gente que solo está pidiendo una vida mejor, Donald J. Trump los va a aniquilar. El cambio está llegando a Irán. Va a ser el cambio más grande en la historia de Medio Oriente, para deshacerse de este régimen nazi. Al pueblo de Irán le digo, la ayuda está en camino. Y para entender mejor quién era realmente Lindsey Graham, más allá de este homenaje selectivo de Trump, hay que revisar algunas de sus declaraciones más recientes. Este tipo de retórica no es nueva en Graham. Ya en el año 2003, siendo un senador joven, fue una de las voces principales, insistiendo en que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, una afirmación que resultó completamente falsa y que ayudó a justificar una guerra que costó cientos de miles de vidas. Y apenas este enero pasado, seguía repitiendo la misma retórica beligerante sobre Irán, diciendo que los días del régimen están contados y presionando por operaciones militares más grandes, no más pequeñas. Cuando enfrentamos la destrucción como nación después de Pearl Harbor, peleando contra los alemanes y los japoneses, decidimos terminar la guerra bombardeando Hiroshima y Nagasaki con armas nucleares. Esa fue la decisión correcta. Denle a Israel las bombas que necesita para terminar una guerra que no se pueden dar el lujo de perder, y trabajen con ellos para minimizar las bajas civiles. Y quizás la declaración más extrema de todas fue esta comparación directa que hizo entre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y lo que, según él, Israel debería estar haciendo en Gaza. Amigos, comparar deliberadamente el uso de armas nucleares contra población civil japonesa con la campaña militar en Gaza no es una metáfora casual, es una justificación directa y explícita de un nivel de destrucción masivo, viniendo de alguien que durante años tuvo influencia directa sobre la política exterior estadounidense hacia la región. Es interesante notar también cómo reaccionaron algunos medios en Irán ante la noticia de su muerte, con comentaristas describiéndola abiertamente como algo positivo, calificando a Graham como un senador belicista anti-iraní. Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí Israel Katz ha estado en distintos podcasts detallando cómo aplicaron en el sur del Líbano lo que él llama el modelo de Rafah, destruyendo sistemáticamente decenas de miles de viviendas en aldeas que, según él, eran utilizadas por Hezbollah. Y volviendo al tema central de la seguridad marítima, esto es exactamente lo que el Comando Central de Estados Unidos publicó apenas unas horas antes después de que Trump se negara a hablar del tema.
Fíjense en la secuencia. Primero citan lo que Irán está diciendo sobre controlar el tránsito por el estrecho. Lo marcan como falso y después presentan su propia versión, asegurando que Irán no controla el estrecho de Hormuz y que sigue siendo una vía internacional protegida por fuerzas estadounidenses. Y aquí está la afirmación final, repetida una y otra vez, que el tráfico está fluyendo con normalidad por el estrecho. El problema es que esta afirmación no solamente es cuestionable, es directamente contradicha por los propios datos de tráfico marítimo disponibles públicamente. Amigos, antes de que comenzara esta guerra catastrófica entre Trump y Netanyahu contra Irán, transitaban entre 135 y 150 petroleros diarios por el estrecho de Hormuz. Después del acuerdo de cese al fuego, esa cifra bajó a un máximo de 35 petroleros. Y ahora, según los datos más recientes, apenas uno o dos barcos están cruzando y la mayoría de ellos son petroleros chinos o alineados directamente con Irán. Este gráfico lo confirma de forma contundente. Se puede ver claramente cómo el tráfico comercial por el estrecho de Hormuz colapsó después del inicio de esta guerra, con un pequeño repunte temporal tras el memorando de entendimiento para después volver a caer prácticamente al mismo nivel que tenía justo después de que comenzaran los ataques. Y cada vez que Estados Unidos intenta forzar a los petroleros a usar su propia ruta alternativa en lugar de la ruta controlada por la Guardia Revolucionaria iraní, Irán responde atacando directamente esos barcos. Eso es exactamente lo que ocurrió en las últimas 12 horas y ha sido un patrón constante durante los últimos meses. Y aquí hay un dato revelador que contradice directamente el tono de seguridad y control que la administración Trump intenta proyectar. Los dos grupos de superportaaviones estadounidenses, el USS Abraham Lincoln y el USS George Bush, que habían sido posicionados muy cerca de la costa iraní, se han retirado, alejándose de donde estaban previamente ubicados. Y a esto hay que sumarle otro dato que desmiente completamente la narrativa oficial. Irán publicó imágenes esta misma mañana mostrando un misil de crucero Tomahawk estadounidense, lanzado desde un destructor en el Golfo de Omán hacia territorio iraní, siendo interceptado y derribado por las defensas aéreas iraníes en la provincia de Lorestán. Amigos, esto contradice directamente las afirmaciones de Trump de que Irán no cuenta con ningún sistema de defensa aérea funcional. La realidad es que Irán no solo tiene capacidades ofensivas, sino también defensivas, y todo indica que las ha fortalecido considerablemente durante el periodo de cese al fuego, estudiando las tácticas estadounidenses y preparándose para este nuevo round de confrontación. Mientras tanto, en Gaza, los bombardeos israelíes continúan sin pausa, con más civiles inocentes muriendo cada día. Y en el sur del Líbano, la destrucción sistemática de aldeas enteras sigue avanzando bajo la justificación de eliminar la infraestructura de Hezbollah. Lo que estamos viendo desarrollarse aquí es un patrón que se repite una y otra vez. La administración Trump, respaldada por medios afines, presenta una narrativa de control total y de éxito militar absoluto, mientras la evidencia real, los datos de tráfico marítimo, las imágenes satelitales, los propios ataques documentados de las últimas horas, cuentan una historia completamente distinta. Una historia de un conflicto que sigue escalando, de un estrecho que sigue efectivamente cerrado y de una administración que prefiere hablar de tributos políticos selectivos antes que enfrentar las consecuencias reales de las decisiones que está tomando. Comenten aquí abajo lo que piensan al respecto, no olviden darle like al video, suscribirse, activar la campanita y nos vemos muy pronto.